Juraron cumplir un rol, pero olvidaron combinar los sentimientos. 2 años después, él descubre una verdad que le rompe el corazón, y lo cambia todo. Si te gustan historias como esta, no dejes de suscribirte a este canal. Publicamos todos los días. Continuando. La boda de Elena y Rafael tuvo lugar en una tarde soleada de octubre, en el salón principal de uno de los clubes más tradicionales de Madrid. Todo estaba impecable. Las orquídeas blancas adornando cada mesa, el coro que entonaba música clásica, los invitados vestidos con la elegancia típica de la alta sociedad madrileña. Para cualquier observador despistado, era la celebración perfecta de una pareja enamorada. Pero detrás de las sonrisas ensayadas y las copas de champán alzadas en brindis, solo había un frío acuerdo, sellado entre dos familias. Un contrato social disfrazado de matrimonio. Rafael Mendoza. Alburquerque, heredero de una de las familias más influyentes en el sector bancario del país, había aceptado aquella unión como quien firma otro documento importante, con seriedad, responsabilidad y total ausencia de emoción. Alto, de complexión atlética y facciones marcadas, atraía miradas por donde pasaba. A sus 35 años, había construido su propia reputación como uno de los abogados más competentes e implacables en el derecho empresarial, conocido por nunca perder un caso. El matrimonio era solo una estrategia más para fortalecer alianzas y aplacar el constante cuestionamiento de la familia sobre su vida personal. Elena Silva, de 28 años, nunca imaginó que estaría allí, en aquel altar, casándose con un hombre al que apenas conocía. Nacida en un barrio humilde de Valencia, hija de una empleada doméstica que trabajó durante años en la casa de verano de los Alburquerque, Elena había conseguido una beca de estudios y se había graduado en enfermería con distinción. Fue durante un evento benéfico en el hospital donde trabajaba que conoció a Rafael. El encuentro casual se transformó, meses después, en un arreglo propuesto por la madre de Rafael, doña Elisa, quien veía en Elena la solución perfecta para lo que llamaba el problema de imagen de su hijo. Una esposa dedicada y de buen carácter, que conoce su lugar y entiende el valor de la discreción, fueron las palabras exactas que doña Elisa usó al proponer el acuerdo a Elena, mientras ofrecía a cambio el tratamiento médico especializado que su madre, doña Teresa, necesitaba urgentemente para combatir un cáncer agresivo. Sería un arreglo que beneficiaría a todos, garantizó la matriarca de los Alburquerque, con aquella sonrisa que no le llegaba a los ojos. Y así, sin declaraciones de amor ni promesas de felicidad eterna, Rafael y Elena se convirtieron en marido y mujer ante la ley y la sociedad. El acuerdo era simple: 2 años de matrimonio, convivencia respetuosa, apariciones públicas estratégicas y después, una separación discreta que no mancharía el nombre de ninguna de las partes involucradas. En los meses que siguieron a la ceremonia, se establecieron en un elegante ático en el barrio de Salamanca, uno de los barrios más exclusivos de la capital madrileña. El apartamento de 400 metros cuadrados, decorado con piezas de diseño y obras de arte seleccionadas por un renombrado decorador, parecía más una sala de exposición que un hogar. Y era exactamente eso. Un escenario perfecto para mantener las apariencias. Cada uno ocupaba un ala del inmenso apartamento. Rafael vivía absorto en sus procesos, reuniones y compromisos sociales estratégicos. Salía temprano y regresaba tarde, muchas veces solo para cambiarse de ropa y salir de nuevo. Mantenía un romance discreto con Daniela Bastos, una compañera de universidad por quien siempre había sentido un interés especial. La relación extramatrimonial no era exactamente un secreto. Al fin y al cabo, la fidelidad nunca había sido una cláusula de aquel contrato matrimonial. Elena, por su parte, dividió su vida entre el trabajo en el hospital y el cuidado de su madre, quien respondía bien al tratamiento especializado en una de las mejores clínicas oncológicas del país. En la mansión,
se ocupaba de mantener todo en perfecto orden, no por obligación, sino porque la organización le traía cierto sentido de control sobre aquella vida que no había elegido. Sus interacciones con Rafael se limitaban a breves saludos, conversaciones protocolares sobre compromisos sociales y ocasionalmente mensajes dejados en la puerta del refrigerador. Había dignidad en el modo en que Elena llevaba su parte del acuerdo. Jamás se quejaba, nunca hacía exigencias, se comportaba con la discreción que esperaban de ella. A los ojos de la sociedad, era la esposa perfecta, hermosa, educada, servicial y siempre sonriente en los eventos. En los círculos más íntimos de la familia Alburquerque, era vista como esa chica sencilla que tuvo suerte, comentario que doña Elisa nunca se preocupaba en corregir. El equilibrio de aquella convivencia calculada comenzó a tambalearse cuando, un viernes, lluvioso de mayo, Rafael recibió una llamada que cambiaría el curso de aquel acuerdo. Su padre, Eduardo Alburquerque, había sufrido un infarto mientras estaba en su finca en Toledo. No era grave, pero había servido como una alerta. El médico le había recomendado reposo y un cambio drástico en el estilo de vida. «Tu padre quiere pasar una temporada con vosotros», anunció doña Elisa al teléfono, con aquel tono que no admitía objeción. «Creo que el ambiente de la ciudad, cerca de buenos médicos y de la familia, será más adecuado para su recuperación». Rafael no se opuso. A pesar de la relación formal que mantenía con su padre, un hombre austero, que siempre había esperado de él solo excelencia y perfección, sentía por él un respeto profundo. La noticia, sin embargo, significaba un cambio en la dinámica de aquella casa. Por primera vez, él y Elena necesitarían, de hecho, vivir como una pareja. «Mi padre vendrá a pasar unos meses con nosotros», comunicó él durante una de las raras cenas en las que ambos estaban presentes. «Llega la próxima semana. Necesitaremos hacer algunos ajustes». Elena asintió, como siempre hacía ante las comunicaciones de Rafael, pero internamente sintió un escalofrío. Eduardo Alburquerque no era solo el patriarca de una de las familias más poderosas de Madrid. Era también un hombre observador, perspicaz, que valoraba por encima de todo la autenticidad. ¿Cómo mantendrían la farsa bajo la atenta mirada de aquel hombre? «Tendré que mudarme a tu habitación», continuó Rafael, evitando mirarla directamente. «Mi padre no entendería otros arreglos». Y así, casi 10 meses después de la boda, Rafael y Elena pasarían a compartir, de hecho, el mismo espacio íntimo. El dormitorio principal, hasta entonces territorio exclusivo de Rafael, tuvo que ser adaptado. La ropa fue reubicada, los productos personales organizados lado a lado en el inmenso baño de mármol, una rutina silenciosa establecida. La primera noche, acostados en la misma cama king size, se mantuvieron cada uno en su extremo, como si hubiera una línea invisible demarcando territorios. El silencio era pesado, incómodo. Fue Elena quien finalmente lo rompió. «¿Tu padre sabe sobre nuestro acuerdo?» «No», respondió Rafael, mirando fijamente al techo. «Mi madre creyó mejor ahorrarle este tipo de arreglo. Él es de otra generación. Tiene valores más tradicionales». «Entiendo», murmuró ella, girándose hacia el lado opuesto. «Seré discreta, como siempre». La llegada de Eduardo, la semana siguiente, transformó completamente la dinámica de aquella casa. A sus 68 años, aún mantenía el porte imponente que intimidaba a ejecutivos en las reuniones de consejo. Los cabellos grisáceos, siempre impecablemente peinados, y la mirada penetrante le conferían un aura de autoridad natural. Pero el susto reciente con la salud había revelado una fragilidad que él se esforzaba por esconder. «Este lugar necesita vida», declaró él en la primera cena, mirando alrededor del comedor impecable, pero frío. «Las casas demasiado perfectas
Me dan la impresión de que nadie vive realmente en ellas. En los días que siguieron, Eduardo se convirtió en una presencia constante en aquel espacio antes tan silencioso. Se despertaba temprano, insistía en desayunar con su nuera, hacía preguntas sobre su trabajo, su familia, sus sueños. Inicialmente desconfiada, Elena gradualmente comenzó a apreciar la compañía de su suegro. Había una sinceridad en su interés, una ausencia de juicio que ella nunca había experimentado con otros miembros de la familia Alburquerque. Para Rafael, la presencia de su padre en casa significaba reajustar su vida completamente. Ya no podía mantener sus encuentros con Daniela, necesitaba llegar más temprano, participar en cenas familiares, fingir una intimidad con Elena que nunca había existido. Al principio lo tomó todo como un inconveniente temporal, una puesta en escena más necesaria para mantener las apariencias. Pero algo inesperado comenzó a suceder. En las noches en que los tres cenaban juntos, Rafael observaba, con creciente curiosidad, el modo en que Elena interactuaba con su padre. Había una naturalidad en su gentileza, una autenticidad en su interés que lo intrigaba. Ella no trataba a Eduardo como el poderoso patriarca de los Alburquerque, sino como un hombre que merecía atención y cuidado. Y para su sorpresa, su padre parecía florecer bajo aquella atención genuina. «Tu esposa es extraordinaria», comentó Eduardo una noche, cuando estaban a solas en la oficina. «Tiene una fuerza que rara vez se ve en los círculos en los que vivimos». Rafael se limitó a asentir, incómodo con el comentario. Nunca había pensado en Elena en esos términos. De hecho, apenas había pensado en ella, más allá de su papel en el acuerdo que habían establecido. Fue una mañana de domingo, cuando se despertó y encontró a Elena y a su padre en la cocina, preparando juntos un desayuno elaborado, que algo comenzó a cambiar dentro de él. Ella llevaba un vestido simple, tenía el cabello recogido en un moño desenfadado y reía de algo que su padre decía, una risa genuina que nunca le había dirigido a él. Por un instante, la vio como realmente era. No solo la pieza de un acuerdo, sino una mujer compleja, con una vida interior que él jamás se había tomado la molestia de conocer. «Únete a nosotros», invitó Eduardo, notando la presencia de su hijo. «Elena me está enseñando a hacer ese bizcocho de harina de maíz que hacía tu abuela. Parece que tenemos una chef talentosa en la familia». Familia. La palabra resonó en la mente de Rafael con una extraña disonancia. Aquello no era una familia, era un arreglo comercial, un contrato social con fecha de caducidad. Pero sentado a la mesa de la cocina, probando el café que Elena había preparado exactamente como a él le gustaba. ¿Cómo sabía eso? Oyendo a su padre contar historias de juventud que nunca había compartido antes, Rafael sintió algo que no podía nombrar. Una especie de anhelo, una curiosidad sobre cómo sería si todo aquello fuera real. El momento de ruptura llegó algunas semanas después. Eduardo había insistido en llevar a su nuera a conocer el Museo del Prado, su museo favorito en la ciudad. Rafael, atareado con un caso importante, declinó la invitación. Horas más tarde, recibió una llamada alarmante. Su padre se había sentido mal durante el paseo y Elena lo había llevado directamente al hospital. Cuando llegó a urgencias, la encontró en el pasillo, pálida y visiblemente afectada. Sin pensar, tomó sus manos entre las suyas, el primer contacto genuino que tenían desde el día de la boda. «¿Qué pasó?», preguntó, con una urgencia que sorprendió a ambos. «Se desmayó súbitamente», explicó ella, la voz temblorosa. «Estábamos observando una exposición cuando se puso pálido y cayó. Pensé que era otro infarto». La vulnerabilidad en su mirada despertó en Rafael un instinto protector que no sabía poseer. Sin pensar, la abrazó. Un abrazo breve, torpe, pero real.
Cuando el médico finalmente apareció para informar que Eduardo solo había sufrido una bajada de presión y estaría bien después de algunos exámenes, ambos suspiraron aliviados. Pero algo había cambiado entre ellos. Una barrera invisible había sido rota. Aquella noche, en el silencio del dormitorio, Rafael hizo algo que nunca había hecho antes. Inició una conversación que no era sobre compromisos sociales o apariencias a mantener. «Gracias por cuidar de mi padre hoy», dijo, acostado junto a ella en la oscuridad. «Fue importante para mí». Elena permaneció en silencio por unos instantes, como si ponderara la sinceridad de aquellas palabras. «Es un buen hombre», respondió finalmente. «Diferente de lo que yo imaginaba». «¿Diferente cómo?» «Más humano», explicó ella, la voz suave en la penumbra. «Cuando acepté este arreglo, imaginé que toda su familia sería como su madre, calculadora, fría, preocupada solo por las apariencias. Tu padre es auténtico. Hay bondad en él». Las palabras impactaron a Rafael de una forma inesperada. ¿Sería así, como ella lo veía también? ¿Como una extensión de la frialdad calculadora de su madre? La idea lo incomodó profundamente. «No todos los Alburquerque son iguales», murmuró, más para sí mismo que para ella. «No», asintió Elena, girándose para mirarlo por primera vez en aquella conversación. «Estoy empezando a darme cuenta de eso». Algo en la manera en que ella lo miró, una mezcla de curiosidad y desafío, despertó en Rafael una conciencia aguda de todas las capas de protección que había construido a su alrededor. Por un momento, deseó que ella pudiera ver más allá de ellas, conocer al hombre detrás del nombre, de la posición, del acuerdo que los unía. Pero tan pronto como ese pensamiento surgió, él lo apartó. No había espacio para vulnerabilidades en aquel arreglo. Lo que Rafael no sabía era que, en aquel mismo momento, Elena también luchaba contra sus propios muros. Durante meses, se había mantenido firme en su decisión de no involucrarse emocionalmente, de cumplir su parte en el acuerdo con dignidad, pero sin entregar su corazón. Sin embargo, la convivencia forzada de las últimas semanas había revelado un Rafael que ella no conocía. Un hombre que, a pesar de 1900, la aparente frialdad, demostraba un cuidado genuino por su padre, una inteligencia aguda en las conversaciones a la mesa de la cena y, ocasionalmente, un sentido del humor sutil que la tomaba por sorpresa. Ninguno de los dos lo admitía, pero algo estaba cambiando en aquel ático del barrio de Salamanca, algo que no estaba previsto en el contrato que habían firmado. El mes de junio llegó, trayendo consigo las tradicionales fiestas de San Juan que Eduardo tanto apreciaba. Para sorpresa de Rafael, su padre sugirió que organizaran una pequeña celebración en el ático. «Nada muy elaborado», garantizó él. «Solo algunos amigos cercanos, buena comida, música, como hacíamos en la finca cuando eras niño». Rafael dudó. La idea de abrir las puertas de su hogar, aquel escenario cuidadosamente mantenido, para un evento informal, lo incomodaba. Pero antes de que pudiera responder, Elena se adelantó. «Me parece una idea maravillosa», dijo ella, con un entusiasmo genuino que rara vez demostraba. «Puedo preparar algunos platos típicos que mi madre me enseñó. Nadie hace un bizcocho de maíz como doña Teresa». La sonrisa que Eduardo dirigió a su nuera fue de pura satisfacción, y Rafael, observando aquel intercambio, se sintió extrañamente dividido entre la incomodidad de la situación y una curiosidad creciente sobre ese lado de Elena que nunca había visto antes. En los días que precedieron a la fiesta, el ático se transformó. Elena, con una energía renovada, coordinó cada detalle. Las banderitas de colores, los manteles de cuadros, los arreglos de flores silvestres. Eduardo acompañaba todo con evidente placer, ofreciendo sugerencias, compartiendo recuerdos, participando activamente de un modo que Rafael
nunca lo había visto hacer en los eventos formales de la familia. El propio Rafael, inicialmente reacio, se vio gradualmente involucrado en aquella atmósfera de preparación. Una tarde, volviendo, más temprano de la oficina, encontró a Elena en la cocina, concentrada en preparar dulces para la fiesta. Sin pensarlo mucho, ofreció ayuda. El asombro en su rostro ante su gesto fue casi cómico. ¿Sabes cocinar?, preguntó ella claramente sorprendida. No exactamente, admitió él, con una media sonrisa que rara vez exhibía. Pero sé seguir instrucciones, si no son muy complicadas. Durante las 2 horas siguientes, trabajaron lado a lado en la espaciosa cocina. Elena le enseñó a enrollar trufas de chocolate con la cantidad justa de presión, a verificar el punto del dulce de calabaza, a decorar los buñuelos con canela y azúcar. Había una intimidad desenfadada en aquella actividad compartida, una ausencia de la tensión que normalmente flotaba entre ellos. Cuando Eduardo entró en la cocina y los encontró así, Rafael con harina en la cara, Elena riendo de su intento torpe de moldear los dulces, su mirada se iluminó con una satisfacción que iba más allá de las palabras. «Esto sí que es un hogar», comentó, más para sí mismo que para ellos. Y en aquel momento, por un breve instante, no estaba equivocado. La noche de la fiesta llegó, trayendo consigo una energía diferente a aquel apartamento generalmente tan controlado. Amigos cercanos de Eduardo, algunos colegas de trabajo de Rafael y, para sorpresa de este, 2 amigas de Elena del hospital, Marcela y Juliana, componían la pequeña multitud que circulaba por el espacio decorado con colores vivos y luces acogedoras. Rafael observó, con creciente fascinación, cómo Elena se movía con naturalidad entre los invitados. No había en ella el nerviosismo o la inseguridad que demostraba en los eventos formales de la alta sociedad. Allí, en un ambiente que ella misma había ayudado a crear, exhibía una confianza tranquila, un encanto desenfadado que atraía a la gente a su órbita. «Tu esposa es encantadora», comentó Carlos, uno de los abogados senior del bufete, mientras observaban a Elena servir ponche a un grupo de invitados. «Nunca la había visto tan a gusto». Rafael asintió, sin saber exactamente cómo responder. La verdad era que él tampoco la había visto así, radiante, espontánea, completamente presente. Era como descubrir a una persona enteramente nueva, habitando el cuerpo de aquella con quien compartía la casa hacía casi un año. La fiesta estaba en pleno apogeo cuando el timbre sonó, anunciando a un invitado tardío. Rafael, que pasaba por el vestíbulo en aquel momento, abrió la puerta sin pensar, y se congeló al ver quién estaba del otro lado. Daniela Bastos, elegante en un vestido rojo que destacaba sus curvas, exhibía una sonrisa calculada en los labios pintados. Sin esperar invitación, dio un paso adelante y besó a Rafael en la mejilla, demorándose un poco más de lo que sería apropiado. «Sorpresa», murmuró ella, en un tono íntimo que le heló la sangre. «Oí sobre la fiestecita y pensé que sería divertido aparecer. Espero no estar siendo inoportuna». Antes de que Rafael pudiera reaccionar, Eduardo apareció en el vestíbulo, con el semblante inmediatamente cerrado al reconocer a la visitante. Daniela siempre se había empeñado en dejar clara su admiración por el patriarca de los Alburquerque, admiración esta que nunca había sido correspondida. «Señorita Bastos», saludó Eduardo con aquella frialdad educada que reservaba para personas que no aprobaba. «Qué sorpresa tan inesperada». «Me enteré de la fiesta por casualidad cuando encontré a Carlos en el tribunal esta tarde», explicó ella, con la soltura de quien está habituada a navegar situaciones sociales complicadas. «Y como sé cuánto aprecia usted las tradiciones, pensé que sería una buena oportunidad para finalmente conocer a su nuera». Rafael habla tan poco de ella. El comentario, cargado de insinuación, hizo que Rafael cerrara los puños involuntariamente.
Pero antes de que pudiera intervenir, Elena apareció detrás de su suegro, trayendo consigo el aroma dulce de los bocadillos que acababa de servir. «Debes ser Daniela», dijo ella, con una tranquilidad sorprendente. Rafael mencionó que trabajaron juntos en algunos casos. «Bienvenida a nuestra casa». El modo en que Elena enfatizó el nuestra no pasó desapercibido por ninguno de los presentes. Había una firmeza en su tono, una seguridad territorial sutil, pero inequívoca. Rafael observó, atónito, cómo su esposa, aquella mujer que siempre había parecido tan discreta, tan cuidadosa en no reclamar espacio, se posicionaba ahora como anfitriona, extendiendo la mano a Daniela con una sonrisa pulcra que no le llegaba a los ojos. Daniela aceptó el saludo con visible vacilación, claramente desconcertada por la respuesta inesperada. Lo que siguió fue una demostración magistral de cómo lidiar con una intrusa sin jamás perder la compostura. Elena condujo a Daniela hasta el salón, la presentó brevemente a los otros invitados y con la elegancia de quien había nacido en aquel ambiente, la dejó al cuidado de Marcela, quien, percibiendo la situación, prontamente involucró a la recién llegada en una conversación sobre la reciente exposición en el Museo del Prado. Rafael observó toda la escena con una mezcla de asombro y admiración. Nunca había imaginado que Elena pudiera lidiar con una situación tan delicada con tanta soltura. Cuando sus miradas se cruzaron a través del salón, algo silencioso fue comunicado entre ellos, un entendimiento mutuo, un pacto tácito de protección a aquella noche, a aquel frágil equilibrio que habían construido en las últimas semanas. La fiesta prosiguió sin mayores incidentes. Daniela, percibiendo que su plan de causar incomodidad había fallado, se mantuvo educadamente distante del anfitrión, concentrándose en socializar con los otros invitados. Partió temprano, con una excusa sobre otro compromiso, dejando atrás solo un leve rastro de perfume caro y la promesa velada, susurrada a Rafael cuando se despedía, de que hablarían pronto. Cuando el último invitado se fue, ya pasaba de la medianoche. Eduardo, cansado pero visiblemente satisfecho, se retiró a su dormitorio después de abrazar largamente a su nuera. «Fue una noche perfecta», declaró, con aquella sinceridad directa que era su marca. «Tú trajiste vida a esta casa, Elena, y eso vale más de lo que todos los Alburquerque imaginan». Solos en el salón, entre los resquicios de la fiesta, Rafael y Elena comenzaron a reorganizar el espacio en un silencio que, por primera vez, no era incómodo. Había una cadencia natural en sus movimientos, como si estuvieran acostumbrados a trabajar juntos desde hacía años. Fue Rafael quien finalmente rompió el silencio. «Gracias», dijo, mientras recogía vasos vacíos, «por el modo en que lidiaste con Daniela. No era necesario». Elena continuó doblando una toalla con cuidado, sin mirarlo. «Tu vida personal no me concierne», respondió, con una calma que no revelaba sus verdaderos sentimientos. «Pero esta casa, esta noche, la salud de tu padre, todo eso me importa. No permitiría que nadie estropeara lo que construimos aquí. La elección de palabras, lo que construimos, impactó a Rafael de una forma que él no esperaba. De hecho, en las últimas semanas habían construido algo juntos. No un matrimonio en el sentido tradicional, sino una convivencia que gradualmente se volvía más auténtica, más cómoda. «No hay nada entre Daniela y yo», afirmó, sintiendo una necesidad súbita de aclarar aquel punto. «Ya no desde que mi padre vino a vivir con nosotros». Elena finalmente alzó los ojos para mirarlo, y había en ellos una mezcla compleja de emociones que Rafael no conseguía descifrar completamente. «No me debes explicaciones», dijo ella, suavemente. «Nuestro acuerdo no incluía fidelidad». «Lo sé», respondió él dando un paso en su dirección. «Pero las cosas cambiaron, ¿no es así?» La pregunta flotó entre ellos, cargada de implicaciones no dichas. Por un momento,
Pareció que Elena iba a responder. Sus labios se entreabrieron. Sus ojos revelaron un destello de vulnerabilidad. Pero entonces, como si despertara de un trance, ella retrocedió un paso. «Es tarde», declaró, recomponiéndose, visiblemente. «Deberíamos dormir. Mañana será un día largo». Rafael no insistió. Había aprendido en las últimas semanas a respetar el ritmo cauteloso de Elena, a no presionar cuando ella levantaba sus muros. Pero mientras la seguía en dirección al dormitorio, sintió una certeza creciente de que el acuerdo que los había unido ya no definía más lo que había entre ellos. Lo que exactamente los unía ahora, sin embargo, era una cuestión que ninguno de los dos estaba listo para formular. En las semanas siguientes, algo sutil pero innegable comenzó a cambiar en la dinámica entre ellos. Eran pequeños gestos, momentos fugaces de conexión que, aisladamente, podrían parecer insignificantes, pero que, sumados, creaban un nuevo patrón de intimidad. Elena pasó a dejar café listo para Rafael antes de salir para el hospital. Él, por su parte, comenzó a regresar más temprano a casa, muchas veces trayendo flores, para la mesa del comedor, decía, como si necesitara justificar el gesto. Cenaban juntos casi todas las noches, con o sin la presencia de Eduardo, y las conversaciones, antes tan formales y limitadas, gradualmente se volvieron más personales, más genuinas. En una tarde particularmente calurosa de julio, Eduardo insistió en que fueran todos al Parque del Retiro. El médico recomendó caminatas ligeras, argumentó, con aquel brillo en los ojos que sugería que había más detrás de la petición que preocupación por la salud. Paseando por los caminos sombreados del parque, observando a Eduardo alimentar a los patos con una alegría casi infantil, Rafael y Elena caminaban lado a lado, en un silencio cómodo, ocasionalmente roto por comentarios sobre la belleza del día, la exposición en el pabellón cercano, los recuerdos que el lugar evocaba. Fue cuando Eduardo, bajo el pretexto de querer ver más de cerca una escultura distante, se alejó, dejándolos solos cerca del lago, que la conversación tomó un rumbo más personal. «Mi padre parece más joven cada día», comentó Rafael, observando la figura del patriarca caminando enérgicamente unos metros más adelante. «Creo que encontró un nuevo propósito», respondió Elena con una sonrisa suave. «A veces, todo lo que necesitamos es sentir que importamos a alguien». La simplicidad profunda de aquella observación hizo que Rafael la mirara con renovado interés. «¿Es eso lo que crees? ¿Que nuestro propósito viene de importar a los demás?» Elena reflexionó por un momento, los ojos fijos en la superficie ondulante del lago. «Creo que nuestro propósito es más complejo que eso», dijo finalmente. «Pero importar a alguien, realmente importar, es un buen comienzo para descubrir quiénes somos». «¿Y quién eres, Elena?», la pregunta escapó de sus labios antes de que pudiera contenerla. «Además de la enfermera dedicada, de la hija devota, de la esposa que aceptó este acuerdo». La mirada que ella le dirigió entonces estaba llena de una tristeza contenida que lo golpeó como un impacto físico. «Hubo un tiempo en que yo sabría responder a esa pregunta», murmuró ella. «Antes de todo esto, yo tenía certezas, sueños, planes muy claros. Ahora…» Dejó que la frase muriera, encogiendo ligeramente los hombros. Rafael sintió un impulso abrumador de tocar su rostro, de apartar un mechón de cabello que el viento se empeñaba en soplar sobre sus ojos. Se contuvo, incierto si el gesto sería bienvenido. «Quizás podamos descubrirlo juntos», sugirió, en un tono tan bajo que ella tuvo que acercarse para oírlo. «¿Quiénes somos más allá de los roles que elegimos o que nos fueron impuestos?» Por un momento, algo brilló en los ojos de Elena. Una chispa de esperanza, quizás, o de reconocimiento. Pero antes de que pudiera responder, el momento fue interrumpido por el regreso de Eduardo, relatando animadamente un encuentro casual con un viejo amigo cerca de la escultura.
De vuelta al apartamento, aquella conversación inacabada flotaba entre ellos como una promesa suspendida, una puerta entreabierta hacia un territorio inexplorado. Aquella noche, al acostarse lado a lado en la cama que ahora compartían de hecho, no solo como una puesta en escena, el espacio entre sus cuerpos parecía simultáneamente demasiado vasto e insuficiente. Fue a la mañana siguiente cuando el delicado equilibrio que venían construyendo sufrió su primer gran golpe. Elena recibió una llamada del hospital mientras preparaba el desayuno. Su rostro palideció visiblemente mientras escuchaba a la persona del otro lado de la línea. «Estaré allí en 20 minutos», dijo finalmente, colgando el teléfono con manos temblorosas. «¿Qué pasó?», preguntó Rafael, que entraba en la cocina en aquel momento y notó inmediatamente su agitación. «Mi madre», respondió ella, ya moviéndose rápidamente para coger su bolso y llaves. «Tuvo una recaída durante la noche. Está en la UCI». Sin pensar, Rafael cogió las llaves del coche. «Yo te llevo», declaró, en un tono que no admitía discusión. «No estás en condiciones de conducir». El trayecto hasta el hospital se hizo en un silencio tenso, roto solo por las instrucciones ocasionales de Elena sobre qué camino seguir. Rafael observaba, por el rabillo del ojo, el modo en que ella mantenía las manos firmemente entrelazadas sobre el regazo, como si intentara contener físicamente la ansiedad que claramente la consumía. En el hospital, la realidad los golpeó con brutal claridad. Doña Teresa había sufrido un colapso respiratorio durante la madrugada. Su cáncer, aparentemente bajo control hacía meses, se había extendido a los pulmones. El pronóstico no era bueno. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Elena al médico, con una fuerza controlada en la voz que Rafael admiró profundamente. «Difícil precisar», respondió el especialista, con la franqueza compasiva de quien está habituado a dar noticias difíciles. «Semanas, quizás un mes o dos, si responde bien a la nueva línea de tratamiento». Rafael observó cómo Elena recibía aquella información. La breve rigidez en su postura, el leve temblor en su mandíbula, el parpadeo rápido para contener lágrimas que amenazaban con caer. Y entonces, como una metamorfosis instantánea, la vio asumir el papel de profesional de la salud, haciendo preguntas técnicas, discutiendo opciones de tratamiento, tomando notas meticulosas. Solo cuando finalmente entraron en la habitación de la UCI, donde doña Teresa dormía, conectada a diversos monitores y tubos, fue que la fachada de Elena comenzó a resquebrajarse. Rafael vio, con un nudo en el pecho, cómo ella se acercó a la cama con pasos vacilantes, cómo sus manos temblaron al tocar suavemente el brazo de su madre. «Estoy aquí, madre», murmuró ella, inclinándose para besar la frente de la mujer inconsciente. «Voy a cuidar de ti». En aquel momento, Rafael se sintió como un intruso, presenciando un momento demasiado sagrado para ojos extraños. Dio un paso en dirección a la puerta, pretendiendo darle privacidad, pero Elena alzó la mirada y lo fijó con una intensidad que lo paralizó. «Quédate», pidió, en un susurro que era casi una súplica. «Por favor». Y él se quedó. Acercó una silla a la cama, del lado opuesto a Elena, y se sentó en silencio, ofreciendo la única cosa que sabía dar en aquel momento, su presencia. Horas pasaron así, en una vigilia silenciosa interrumpida solo por enfermeros que venían a chequear monitores, ajustar medicaciones. Rafael observaba cómo Elena interactuaba con ellos. Profesional, atenta, haciendo preguntas precisas. Era otro lado de ella que nunca había visto antes. La enfermera competente, respetada por sus colegas, totalmente en su elemento en aquel ambiente que era parte vital de su identidad. Fue al final de la tarde, cuando doña Teresa finalmente despertó por unos momentos, que Rafael presenció la más pura expresión de amor que jamás había visto. Elena
Inclinada sobre la cama, sostenía la mano de su madre entre las suyas, murmurando palabras de consuelo en su oído, sonriendo a través de las lágrimas mientras la mujer mayor la reconocía con un débil apretón de dedos. «Mi niña», susurró doña Teresa, con voz ronca y débil. Sus ojos, momentáneamente lúcidos, se movieron hasta encontrar a Rafael, parado unos pasos detrás de su hija. Un leve fruncimiento de cejas, una pregunta silenciosa. «Este es Rafael, madre», presentó Elena, siguiendo la mirada de su madre. «Mi marido». La palabra, marido, resonó en la habitación con un peso que Rafael nunca había sentido antes. No era solo un título, una designación legal. En la voz de Elena, en aquel momento, conllevaba un significado que superaba el acuerdo que habían establecido. Doña Teresa extendió débilmente la mano libre en dirección a él, un gesto que lo tomó desprevenido. Sin dudar, Rafael se acercó y la tomó gentilmente entre las suyas. «Cuida de ella», pidió la mujer, en un susurro que exigía un esfuerzo visible. «Ella es más fuerte de lo que piensa, pero necesita a alguien que vea eso». «Yo lo veo», respondió Rafael con una sinceridad que lo sorprendió. «Yo veo quién es ella». Una leve sonrisa tocó los labios resecos de doña Teresa antes de que sus ojos se cerraran nuevamente, exhausta por el breve momento de conciencia. En el camino de regreso a casa, un silencio diferente flotaba entre ellos. No más tenso, sino cargado de significados no expresados, de fronteras emocionales cruzadas, de un entendimiento mutuo que se había profundizado en aquellas horas compartidas de vulnerabilidad. «Gracias por hoy», dijo Elena finalmente, cuando ya estaban cerca del apartamento. «Por quedarte, por estar ahí». Rafael mantuvo los ojos en la carretera, pero su voz revelaba una emoción contenida cuando respondió. «Es lo que hacemos el uno por el otro. Estar presente cuando importa». La simplicidad de aquella afirmación flotó entre ellos como una verdad recién descubierta. Ya no se trataba del acuerdo, de las apariencias, de lo que se debían el uno al otro. Se trataba de elecciones. La elección de estar presente, de ver al otro en toda su complejidad, de ofrecer apoyo sin expectativas. Aquella noche, por primera vez desde que comenzaron a compartir el dormitorio, Rafael extendió la mano a través del espacio que siempre mantenían entre sí en la cama. Sus dedos encontraron los de Elena en la oscuridad. Un toque leve, casi vacilante, una pregunta silenciosa. Después de un momento que pareció extenderse por una eternidad, ella entrelazó sus dedos con los de él, respondiendo a aquella pregunta no formulada con una simplicidad que lo decía todo. No hubo más palabras. No, eran necesarias. Algo fundamental había cambiado entre ellos. Un entendimiento mutuo que iba más allá de las convenciones, de los acuerdos, de las expectativas sociales. Una conexión que ninguno de los dos había buscado, pero que ahora, inesperadamente, parecía más real que cualquier cosa en sus vidas cuidadosamente construidas. La noticia llegó una mañana gris de agosto. Daniela Bastos había sido nombrada jueza del Tribunal Regional del Trabajo. El anuncio, publicado en el Boletín Oficial y ampliamente divulgado en los círculos jurídicos de la ciudad, fue recibido con una mezcla de sorpresa y escepticismo por los colegas de profesión. A sus 36 años, era un ascenso meteórico para alguien con su experiencia. Pero para quien conocía las conexiones familiares de los Bastos y su histórica influencia en el poder judicial madrileño, el movimiento parecía calculadamente predecible. Para Rafael, la noticia trajo un alivio inesperado. El nombramiento significaba que Daniela estaría ahora en una posición que haría cualquier acercamiento personal entre ellos no solo inadecuado, sino éticamente cuestionable. Era el cierre definitivo de un capítulo que él ya consideraba concluido, pero que aún flotaba como una sombra sobre su nueva realidad. ¿Esto cambia las cosas para ti?,
preguntó Eduardo durante el desayuno, después de mencionar casualmente la noticia que circulaba en sus grupos de WhatsApp. Rafael percibió la mirada atenta de Elena, que preparaba huevos revueltos en la estufa, aparentemente concentrada en la tarea, pero claramente sintonizada con la conversación. No, respondió él, con una sinceridad que se sorprendió a sí mismo. Daniela y yo tenemos un pasado, es verdad, pero es solo eso, pasado. Elena colocó el plato de huevos en la mesa con movimientos controlados, sin demostrar ninguna reacción a sus palabras. En las últimas semanas, desde el día en el hospital, algo había cambiado entre ellos, un acercamiento cauteloso, una intimidad creciente expresada en pequeños gestos, miradas significativas, manos que se buscaban en la oscuridad del dormitorio. Pero nada había sido dicho explícitamente, ninguna declaración formal que redefiniera los términos de su relación. Los pasados tienen el hábito de resurgir cuando menos lo esperamos, comentó Eduardo, con aquella sabiduría casual que parecía cada vez más frecuente en sus observaciones. La cuestión es cómo lidiamos con ellos cuando reaparecen. Rafael asintió pensativo. Su padre, que había llegado fragilizado por la enfermedad meses atrás, parecía ahora renovado, más presente y perspicaz de lo que jamás había sido. Las semanas conviviendo con Elena, observando la dinámica de la pareja, habían despertado en él una sensibilidad que Rafael nunca había asociado a la figura austera que había dominado su infancia. Algunos pasados necesitan ser enfrentados, dijo Rafael finalmente. Otros, solo reconocidos por lo que fueron y dejados atrás. Elena se sirvió café, evitando deliberadamente su mirada. Había una tensión sutil en sus movimientos, una contención que Rafael había aprendido a reconocer como señal de que algo la perturbaba. ¿Y qué categoría ocupa Daniela?, preguntó ella de repente, sorprendiendo tanto a Rafael como a Eduardo con la franqueza de la pregunta. Un silencio momentáneo cayó sobre la mesa. Rafael estudió el rostro de Elena, percibiendo matices en su expresión que antes habrían pasado desapercibidos. La leve contracción en la mandíbula, el modo en que sostenía la taza con fuerza excesiva, la vulnerabilidad mal disimulada en sus ojos que no querían encontrarlos de él. Ella es un pasado que ya dejé atrás, respondió Rafael, manteniendo la mirada fija en Elena, incluso cuando ella continuaba evitando la suya. Mucho antes de lo que te imaginas. Algo en el tono de su voz, en la intensidad de su mirada, hizo que Elena finalmente lo mirara. Lo que vio allí pareció tranquilizarla, pues la tensión en sus hombros se relajó visiblemente. Eduardo, observando el intercambio silencioso entre ellos, sonrió a su café como quien acaba de confirmar una larga sospecha. La conversación tomó otros rumbos después de ese momento, pero algo había sido comunicado allí. Un reconocimiento mutuo de que el terreno emocional entre ellos estaba cambiando, evolucionando hacia algo que ninguno de los dos había previsto cuando firmaron aquel contrato de conveniencia. Aquella tarde, Rafael regresó al apartamento más temprano de lo habitual. Encontró a Elena en el balcón, absorta en un libro, aprovechando los raros rayos de sol que rompían las nubes persistentes de aquel invierno madrileño. Había una serenidad en su postura, una belleza desenfadada que lo impactó con una fuerza casi física. No era solo su apariencia, siempre elegante en su simplicidad, sino algo más profundo, una cualidad interior que él tardó demasiado en ver. ¿Alguna noticia de tu madre?, preguntó, uniéndose a ella en el balcón. Elena marcó la página del libro con cuidado antes de responder. El médico llamó hace una hora. Está respondiendo bien a la nueva medicación. Consiguieron estabilizarla lo suficiente como para considerar la posibilidad de alta la próxima semana. La noticia era buena, pero había una preocupación subyacente en su voz que Rafael captó inmediatamente. Pero la animó él, gentilmente. Elena soltó un suspiro profundo,
dejando caer un poco de la compostura que siempre mantenía. Necesitará cuidados intensivos. Enfermería 24 horas. Equipos específicos. Es un costo significativo. Rafael asintió, comprendiendo inmediatamente la preocupación. El tratamiento oncológico de doña Teresa, garantizado como parte del acuerdo inicial con la familia Alburquerque, cubría la hospitalización y los medicamentos, pero no necesariamente los cuidados domiciliarios después del alta. Eso no será problema, declaró, con una firmeza que no dejaba espacio para discusión. Proveeré todo lo que sea necesario. Elena lo miró con una intensidad que lo hizo casi retroceder. ¿Por qué?, preguntó ella, en un tono que mezclaba genuina curiosidad y una pizca de desconfianza. ¿Por qué harías eso? El acuerdo inicial ya se cumplió. Tu madre garantizó el mejor tratamiento posible, como prometido. Esto sería más allá de lo acordado. La pregunta impactó a Rafael con la fuerza de una revelación. Él percibió con claridad repentina que Elena aún veía todo entre ellos a través de las lentes de aquel acuerdo inicial. Un contrato de conveniencia, un intercambio de favores. ¿Y cómo podría ser diferente? Él nunca había declarado explícitamente que sus sentimientos habían cambiado, que sus acciones ahora eran motivadas por algo mucho más profundo que la obligación. No estoy haciendo esto por el acuerdo, respondió él, eligiendo las palabras con cuidado. Estoy haciendo esto porque me importa. Con tu madre, contigo, con lo que construimos aquí. Elena posó el libro sobre la mesita auxiliar, sus ojos nunca dejándolos de él. ¿Y qué exactamente construimos, Rafael?, preguntó, con una vulnerabilidad rara en su voz. Porque a veces me pregunto si estamos construyendo lo mismo, o si solo estoy viendo lo que deseo ver. La admisión implícita de que había algo que ella deseaba ver entre ellos aceleró el corazón de Rafael. Él dio un paso en su dirección, reduciendo el espacio entre ellos, tanto físico como emocional. ¿Qué deseas ver, Helena?, preguntó, su voz poco más que un susurro. El momento fue interrumpido por el sonido de la puerta principal abriéndose, anunciando la llegada de Eduardo, regresando de su consulta médica. Elena retrocedió un paso, el momento de vulnerabilidad instantáneamente sustituido por su habitual compostura. «Deberíamos preparar la cena», dijo ella, pasando junto a Rafael con un leve roce de brazos que pareció accidental, pero que envió un escalofrío por su espalda. «Tu padre parece cansado». La conversación interrumpida en el balcón permaneció suspendida entre ellos en los días que siguieron. Una pregunta no respondida, una admisión no completada. Ambos parecían orbitar alrededor de aquel momento de casi revelación, simultáneamente ansiosos y recelosos de retomarlo. Fue la noticia del alta de doña Teresa la que finalmente precipitó un cambio definitivo en la dinámica entre ellos. Como había prometido, Rafael proveyó todo. Un equipo de Minareto, enfermería especializada, equipos médicos de última generación, adaptaciones en el pequeño apartamento donde la señora vivía. Elena, dividida entre el hospital, el apartamento de su madre y el ático en el barrio de Salamanca, parecía estirarse más allá de sus límites. Rafael observaba, con creciente preocupación, cómo ella adelgazaba visiblemente, cómo las ojeras bajo sus ojos se profundizaban, cómo sus sonrisas se volvían cada vez más raras. «Necesitas descansar», insistió él, una noche en que la encontró dormida en el sofá, aún vestida, claramente exhausta después de un largo día dividido entre el hospital y el apartamento de su madre. Elena abrió los ojos lentamente, desorientada por un momento. «¿Qué hora es?», preguntó, sentándose con esfuerzo visible. «Casi medianoche», respondió él, sentándose a su lado en el sofá. «También necesitas cuidarte a ti misma. No sirve de nada enfermarte intentando cuidar de todos».
Había una preocupación genuina en su voz que Elena no pudo ignorar. Por un momento, su habitual resistencia a cualquier demostración de debilidad pareció desmoronarse. Lágrimas silenciosas comenzaron a correr por su rostro, para asombro de Rafael, que nunca la había visto llorar antes. «Estoy tan cansada», admitió ella, en un susurro entrecortado. «Tan cansada de ser fuerte todo el tiempo». El corazón de Rafael se contrajo ante aquella vulnerabilidad tan rara, tan preciosa. Sin pensar, extendió los brazos, ofreciendo consuelo sin palabras. Y para su sorpresa, Elena no dudó. Se inclinó hacia él, permitiéndose ser abrazada, ser amparada por primera vez desde que toda aquella tormenta había comenzado. Permanecieron así por un largo momento, su cuerpo frágil contra el de él, sus lágrimas silenciosamente mojando su camisa, sus respiraciones gradualmente sincronizándose. Rafael acariciaba sus cabellos con una ternura que nunca había demostrado antes, murmurando palabras de consuelo en su oído. «No necesitas cargar con todo, tú sola», dijo él, cuando sus sollozos finalmente comenzaron a disminuir. «Estoy aquí, no solo por obligación, no por un acuerdo. Estoy aquí porque quiero estar, porque me importas, porque...» Él dudó, inseguro si estaba listo para nombrar el sentimiento que crecía dentro de él hacía meses, que se había apoderado de su corazón cuando menos lo esperaba. Elena alzó el rostro para mirarlo, sus ojos aún brillantes de lágrimas, pero con una claridad que lo dejó sin aliento. «¿Por qué?», la animó ella, en un susurro que era casi una súplica. «Porque te amo», completó él, finalmente, las palabras escapando, como una verdad demasiado tiempo contenida. No como parte de un acuerdo, no como una esposa de conveniencia, sino como eres, fuerte, compasiva, resiliente, compleja. Te amo, Elena, y tengo miedo de que sea demasiado tarde para decir esto. El silencio que siguió pareció extenderse por una eternidad. Elena lo observaba con una expresión que él no conseguía descifrar completamente. Sorpresa, ciertamente, pero había algo más allí, algo que hizo que su corazón se contrajera con aprehensión. «No sé si puedo creer esto», dijo ella finalmente, apartándose ligeramente, creando un pequeño espacio entre ellos. «No sé si puedo confiar en lo que estoy sintiendo, en lo que tú estás sintiendo. Empezamos todo esto como una farsa, Rafael. ¿Cómo puedo estar segura de que no estamos solo confundiendo gratitud, conveniencia, familiaridad con amor?» La pregunta era justa, dolorosamente justa. Rafael sintió el peso de todo el historial entre ellos, el acuerdo frío, los meses de distancia, la relación paralela que había mantenido con Daniela, el lento y gradual acercamiento que solo había ocurrido debido a circunstancias externas. ¿Cómo probar que lo que sentía ahora era real, genuino, no solo un producto de la convivencia forzada? «No tengo todas las respuestas», admitió, decidiendo que la honestidad absoluta era el único enfoque posible. «No sé cómo probar que lo que siento es real. Solo sé que lo es. Sé que me despierto pensando en ti, que me preocupo por tu bienestar más que por el mío propio, que admiro tu fuerza, tu dignidad, tu capacidad de amar. Sé que quiero estar a tu lado no porque firmamos un papel, sino porque no puedo imaginar mi vida sin ti en ella». Él tomó sus manos entre las suyas, su mirada nunca dejando la de ella. «No estoy pidiendo que digas que sientes lo mismo. Solo estoy pidiendo una oportunidad de mostrar día tras día que lo que siento es verdadero, una oportunidad de construir algo real sobre los cimientos de algo que comenzó como una farsa». Elena lo observaba, sus ojos reflejando una batalla interna que él solo podía imaginar. Cuando finalmente habló, su voz estaba firme, pero suave. «Necesito tiempo», dijo ella. «Tiempo para entender lo que siento, para separar lo que es real de lo que es consecuencia de las circunstancias.
Puedo darte esa oportunidad que pides, Rafael, pero necesito que entiendas que estoy protegiendo mi corazón. Ya me lo han roto antes, y no sé si sobreviviría a otra decepción. Rafael asintió, sintiendo simultáneamente esperanza y aprensión. No era un sí, pero tampoco era un no. Era una puerta entreabierta, una invitación a probar a través de acciones y no solo de palabras, que sus intenciones eran sinceras. Tiempo es algo que tenemos, respondió él, permitiéndose una pequeña sonrisa. Nuestro acuerdo original era de 2 años, ¿recuerdas? Todavía tenemos algunos meses por delante. El comentario arrancó una sonrisa renuente de Elena, la primera sonrisa genuina que él veía en su rostro en semanas. «¿Verdad?», asintió ella. «Técnicamente todavía estás bajo contrato». La ligereza del momento, la pequeña broma compartida, pareció disipar parte de la tensión entre ellos. Aquella noche, cuando se acostaron lado a lado en la cama, el espacio entre sus cuerpos parecía simultáneamente demasiado vasto e insuficiente. Pero había una promesa implícita en aquel silencio, una posibilidad que no había existido antes. Las semanas siguientes trajeron una nueva dinámica a su relación. Rafael, determinado a demostrar la sinceridad de sus sentimientos, encontró pequeñas formas de mostrar a Elena que estaba presente, que le importaba, que su compromiso iba más allá de las obligaciones contractuales. Reorganizó su agenda en la oficina para poder acompañarla en visitas a doña Teresa. Contrató un equipo adicional de apoyo doméstico para garantizar que Elena pudiera descansar cuando estaba en casa. Dejaba pequeñas notas de ánimo en lugares donde sabía que ella las encontraría. No eran gestos grandiosos o declaraciones dramáticas. Eran demostraciones constantes, consistentes, de cuidado y atención. Elena, por su parte, gradualmente comenzó a bajar sus defensas. Dejó de ver cada gesto de él con sospecha, de cuestionar constantemente sus motivaciones. Se permitió, poco a poco, creer que quizás, solo quizás, algo verdadero pudiera nacer de las cenizas de aquel acuerdo de conveniencia. Eduardo observaba la evolución de la relación con un interés que no se preocupaba en disimular. Sus mejoras de salud eran notables, y los médicos atribuían gran parte de su recuperación al ambiente familiar positivo. En una tarde particularmente agradable, mientras los tres disfrutaban de un té en el balcón, el patriarca de los Alburquerque hizo un anuncio inesperado. «Estoy pensando en volver a la finca en Toledo la próxima semana», declaró, observando atentamente las reacciones de su hijo y su nuera. «Los médicos dicen que estoy suficientemente bien como para no necesitar estar tan cerca del hospital. Y, para ser honesto, echo de menos el campo, el espacio abierto». Rafael y Elena intercambiaron miradas rápidas. La presencia de Eduardo había sido, inadvertidamente, el catalizador que los había acercado. Su partida significaría el regreso a una privacidad que no tenían hacía meses, y una oportunidad para definir finalmente lo que eran el uno para el otro sin la presencia constante de un testigo. «¿Estás seguro, padre?», preguntó Rafael, genuinamente preocupado. «¿No sería mejor esperar algunas semanas más?». Eduardo sonrió con aquella perspicacia que parecía cada vez más aguda. «Hijo», dijo él, posando la taza delicadamente sobre la mesa, «creo que mi presencia aquí ya cumplió su propósito, quizás incluso más de lo que imaginaba inicialmente». El comentario, cargado de significado implícito, hizo que Elena se sonrojara ligeramente. Eduardo se giró hacia ella, su mirada suavizándose. «Cuando vine aquí, encontré a 2 personas viviendo bajo el mismo techo, pero separadas por muros invisibles. Ahora, veo a una pareja aprendiendo a construir puentes. Mi presencia ya no es necesaria para este proceso». La franqueza de la observación los tomó a ambos desprevenidos. Era la primera vez que alguien nombraba explícitamente la transformación que había ocurrido entre ellos en los últimos meses. «Además», continuó Eduardo, con un brillo travieso en los ojos, «creo que ustedes dos merecen algo de privacidad
para descubrir lo que realmente sienten el uno por el otro, sin un viejo entrometido observando cada movimiento. «Usted nunca fue un intruso», protestó Elena, genuinamente afectuosa. «Su presencia aquí cambió todo para mejor». Eduardo sonrió, extendiendo la mano para tocar brevemente la de ella. «Y es por eso mismo que sé que es hora de partir», respondió él, suavemente. «Los mejores cambios son aquellos que continúan incluso cuando su catalizador ya no está presente». El día de la partida de Eduardo, una semana después, el apartamento parecía extrañamente vacío a pesar de su vastedad. Rafael y Elena lo acompañaron hasta el coche que lo llevaría a la finca, despidiéndose con abrazos largos y promesas de visitas frecuentes. Cuando el vehículo finalmente desapareció en la curva de la calle, ellos permanecieron parados en la entrada del edificio, súbitamente conscientes de que estaban, por primera vez en meses, verdaderamente solos. «Parece extraño, ¿no es así?», comentó Elena mientras subían de vuelta al apartamento. «Como si una parte de la casa se hubiera ido con él». Rafael asintió, sintiendo la misma sensación de vacío. «Creo que nos acostumbramos a ser tres», respondió él, observando cómo la luz del atardecer bañaba su rostro en tonos dorados. «Ahora tendremos que reaprender a ser dos». La pregunta implícita flotaba en el aire. ¿Qué tipo de dos serían ellos ahora? ¿Todavía una pareja de conveniencia, unidos por un contrato social y un acuerdo de apariencias? ¿O algo más? ¿Algo que había crecido orgánicamente entre ellos, alimentado por circunstancias inesperadas? Aquella noche, después de una cena silenciosa, Elena encontró a Rafael en el balcón, contemplando las luces de la ciudad que comenzaban a encenderse en el horizonte madrileño. Había algo diferente en ella, una determinación en su postura, una claridad en su mirada que él no había visto antes. «Tengo algo que contarte», dijo ella, uniéndose a él en el parapeto. Algo que debería haber dicho hace mucho tiempo. Rafael sintió un nudo en el pecho, incierto sobre qué esperar. «Antes de conocerte, antes de aceptar el acuerdo propuesto por tu madre, yo estaba prometida», reveló Elena, sus ojos fijos en las luces distantes de la ciudad, como si fuera más fácil hablar sin mirarlo directamente. Marcelo era médico, en el mismo hospital donde trabajaba. Estábamos juntos hacía 3 años, acabábamos de comprar un apartamento pequeño, planeábamos la boda para finales de aquel año. Ella hizo una pausa, respirando hondo antes de continuar. «Cuando mi madre enfermó, cuando quedó claro que el tratamiento que ella necesitaba estaba más allá de nuestras posibilidades financieras, yo me desesperé. Marcelo sugirió que vendiéramos el apartamento, que pidiéramos préstamos, pero aún así no sería suficiente. Fue cuando doña Elisa apareció con su propuesta». Rafael escuchaba en silencio, sintiendo el peso de cada palabra, comprendiendo finalmente por qué Elena siempre había parecido tan resignada, tan conformada con un matrimonio sin amor. Ella había dejado atrás una relación verdadera por deber filial, por desesperación. «Le conté a Marcelo sobre la propuesta», continuó ella, su voz ahora más baja, cargada de un dolor antiguo. «Pensé que él entendería, que me apoyaría, pero su reacción fue diferente de lo que yo esperaba. Dijo que yo me estaba vendiendo, que era una forma de prostitución, que si yo seguía adelante con aquello, nunca más me miraría a la cara». Sus manos temblaban ligeramente en el parapeto. Rafael resistió el impulso de tocarlas, sintiendo que ella necesitaba completar su historia sin interrupciones. «Al final elegí a mi madre, firmé el acuerdo, me convertí en la señora Alburquerque, y Marcelo cumplió su promesa. Nunca más me habló, bloqueó mi número, pidió traslado a otro hospital. Desapareció de mi vida como si los 3 años juntos nunca hubieran existido». Finalmente, ella se giró para mirar a Rafael, sus ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Cuando dijiste que me amabas,
hace algunas semanas, me aterroricé. No porque no sienta nada por ti, sino porque tengo miedo. Miedo de confiar, de creer, de permitirme sentir algo que puede ser quitado de mí nuevamente. Rafael sintió su corazón expandirse, con una emoción casi dolorosa en su intensidad. Aquella confesión explicaba tantas cosas. La reserva de Elena, su renuencia a formar lazos, la dignidad con que había soportado meses de un matrimonio de apariencias. Ella ya había dado su corazón una vez, y lo había tenido destrozado no por desamor, sino por una elección imposible entre amor y deber. Cuando dije que necesitaba tiempo, continuó ella, no era solo para entender lo que siento por ti, era también para encontrar el coraje de arriesgarme nuevamente, de creer que algo que comenzó como un acuerdo podría transformarse en algo verdadero. Rafael dio un paso en su dirección, cauteloso, respetando aún el espacio que ella parecía necesitar. ¿Y ahora?, preguntó, su voz poco más que un susurro. ¿Encontraste ese coraje? Elena lo miró fijamente por un largo momento, como si buscara algo en su rostro, en sus ojos. Lo que fuera que estuviera buscando, pareció encontrarlo, pues una pequeña sonrisa comenzó a formarse en sus labios. Creo que sí, respondió suavemente. No sé exactamente cuándo sucedió. Quizás cuando tomaste mi mano en el hospital, o cuando vi cómo tratabas a tu padre con un cuidado que desafiaba todo lo que yo pensaba saber sobre ti. O quizás cuando contrataste a esa enfermera adicional para mi madre sin que yo lo pidiera, solo porque percibiste que yo estaba exhausta. Ella dio un paso en su dirección, reduciendo la distancia entre ellos. Lo que sé es que, en algún momento de estos meses, dejaste de ser el hombre con quien me casé por un acuerdo y te convertiste en el hombre del que me estoy enamorando un poco más cada día. Las palabras, simples y sinceras, impactaron a Rafael como una ola de calor. Sin poder contenerse más, eliminó la distancia restante entre ellos y tomó su rostro entre las manos, con una delicadeza que contrastaba con la intensidad de su emoción. «¿Puedo besarte?», pidió, en un susurro ronco. No como parte de una puesta en escena, no para mantener apariencias, sino porque es todo lo que he deseado hacer hace meses. La sonrisa de Elena se ensanchó, sus ojos reflejando una mezcla de vulnerabilidad y determinación que lo dejó sin aliento. «Sí», respondió ella, simplemente. El beso que siguió no fue como el protocolario toque de labios que habían compartido en el altar ante una audiencia de invitados indiferentes. Fue un encuentro de almas que habían recorrido un largo camino de desconfianza y distancia para finalmente reconocerse, aceptarse, desearse. Fue gentil al principio, casi vacilante, como si ambos temieran que la realidad del momento pudiera disolverse si avanzaban demasiado rápido. Pero pronto se profundizó, cargado de todo el deseo contenido, de todas las palabras no dichas, de todos los sentimientos que habían crecido silenciosamente entre ellos. Cuando finalmente se separaron, jadeantes, permanecieron con las frentes apoyadas, las respiraciones mezclándose, las manos entrelazadas como si temieran perderse el uno al otro nuevamente. «Creo que acabamos de violar los términos de nuestro acuerdo», murmuró Rafael, con una sonrisa que iluminaba sus ojos generalmente tan serios. No había ninguna cláusula sobre enamorarse. Elena rió, un sonido ligero, libre, que llenó el espacio entre ellos con una alegría que ninguno de los dos había experimentado antes en aquella casa. «Tu padre tenía razón», comentó ella, acariciando su rostro con dedos ligeros como plumas. «Realmente necesitábamos privacidad para descubrir lo que sentimos». Aquella noche, cuando se acostaron juntos en la cama que habían compartido durante meses sin realmente compartir, ya no había más líneas imaginarias dividiendo territorios, ya no había más distancia segura a mantener.
Había solo dos personas redescubriéndose, revelándose una a la otra, no solo físicamente, sino emocionalmente, con todas las cicatrices, inseguridades y esperanzas que llevaban. Hacer el amor por primera vez fue como finalmente llegar a casa después de un largo viaje. Había urgencia en sus toques, sí, pero también una ternura, una reverencia que transformó el acto en algo casi sagrado. Cada beso, cada caricia parecía decir lo que las palabras aún no conseguían expresar completamente. Estoy aquí, estoy presente. Te elijo no por obligación, sino por deseo, por admiración, por amor. Después, acurrucados el uno en los brazos del otro, conversaron como nunca antes, sobre infancias, sueños abandonados, esperanzas secretas. Elena contó sobre su madre criándola sola tras el abandono de su padre, sobre las dificultades financieras, sobre la determinación que la había llevado a conseguir una beca de estudios, a graduarse con distinción, a construir una carrera respetable, a pesar de todos los obstáculos. Rafael habló sobre la presión constante de ser el heredero de los Alburquerque, sobre la frialdad calculadora de su madre, sobre cómo siempre había sentido que su valor estaba ligado a lo que podría realizar, nunca a lo que realmente era. Confesó cómo su relación con Daniela había sido en gran parte una forma de rebelión contra las expectativas de la familia. Ella nunca había sido aprobada por doña Elisa, nunca había encajado en el molde de lo que una esposa adecuada debería ser. Irónicamente, reflexionó él, trazando patrones invisibles en la espalda desnuda de Elena, mi madre terminó eligiendo para mí exactamente a la persona que yo necesitaba, aunque por los motivos equivocados. Elena alzó el rostro para mirarlo, un brillo divertido en los ojos. ¿Estás diciendo que tu madre, inadvertidamente, nos hizo un favor? Rafael rió, besándola ligeramente. Nunca le digas eso a ella. Su ego ya es suficientemente grande. La broma sacó a colación una cuestión que aún no habían discutido. ¿Qué sucedería cuando el plazo estipulado en el acuerdo original llegara a su fin? Cuando la farsa que habían acordado mantener ya no fuera necesaria. Como si leyera sus pensamientos, Elena se puso súbitamente seria. ¿Qué haremos cuando los 2 años terminen?, preguntó, la vulnerabilidad evidente en su voz. Rafael la atrajo más cerca, hundiendo el rostro en su cabello. Lo que queramos hacer, respondió, con una convicción que sorprendió a ambos. Podemos renovar nuestros votos, si lo deseas, esta vez no por obligación, sino por elección. Podemos mudarnos a otro lugar, empezar de cero lejos de las sombras del pasado, o podemos simplemente continuar día tras día, construyendo algo real sobre los cimientos de lo que comenzó como una farsa. Él se apartó un poco para poder mirarla a los ojos, para que ella viera la sinceridad en las próximas palabras. Lo que importa es que, a partir de ahora, será nuestra elección. No un contrato, no una obligación, no un acuerdo entre familias, solo nosotros dos, decidiendo juntos lo que queremos para nuestras vidas. Elena sonrió, los ojos brillantes de una emoción que finalmente no intentaba esconder. Me gusta la idea de elegirte, dijo ella suavemente. Todos los días elegirte. A la mañana siguiente, se despertaron entrelazados, como si sus cuerpos se hubieran buscado el uno al otro durante el sueño, negándose a mantener la distancia que por tanto tiempo había sido su norma. El sol madrileño, finalmente rompiendo a través de las nubes persistentes del invierno, bañaba el dormitorio en una luz dorada que parecía simbolizar el nuevo comienzo que se abría ante ellos. Rafael observó a Elena durmiendo pacíficamente en sus brazos, el cabello esparcido en la almohada, la expresión serena que rara vez exhibía cuando estaba despierta. Sintió una ola abrumadora de gratitud por el camino inesperado que la vida había tomado, por el acuerdo que había aceptado renuentemente,
por la enfermedad que había traído a su padre a su casa, por cada pequeña circunstancia que, sumada, los había llevado a este momento. Se casaron por obligación, por un acuerdo, por conveniencia, pero descubrieron en el proceso algo que ningún contrato podría prever o garantizar. Descubrieron amor, un amor nacido no de pasión inmediata o atracción instantánea, sino construido pacientemente, diariamente, a través de respeto, descubrimiento mutuo y elección consciente. Un amor que, por haber crecido lentamente, tenía raíces lo suficientemente profundas como para resistir las tormentas que ciertamente vendrían. Cuando Elena finalmente abrió los ojos y le sonrió, una sonrisa abierta, luminosa, sin reservas, Rafael supo con certeza absoluta. El acuerdo había terminado. El contrato estaba cumplido. Lo que tenían ahora era infinitamente más valioso, más real, más duradero que cualquier arreglo social podría ser. Habían encontrado, en el lugar menos probable, el más precioso de los tesoros, un amor verdadero, nacido de las cenizas de una farsa.